Se llama El asesino y el magistrado. Un asesino que ha permanecido impune durante 29 años podría quedar libre por prescripción, por cuenta de un magistrado que ya le rebajó la condena. Esta es la triste historia de una jovencita de 18 años violada y asesinada por un hombre que después de matarla escapó. El padre de la víctima, un arquitecto y antiguo oficial naval, se convirtió en detective y dedicó su vida a buscar al feminicida. Increíblemente pudo encontrarlo 26 años después del crimen viviendo en Brasil. Pidió a las autoridades su detención y extradición que está próxima a cumplirse. Sin embargo, todo podría quedar en nada. Por reparto, el caso le cayó a un magistrado cuestionado por varios actos de corrupción que le redosificó la pena al asesino y ahora nuevamente por reparto le corresponde a ese magistrado evaluar si el delito ya prescribió. Desde 1994, los años nuevos son tristes para Martín Mestre. A la 1 de la mañana del 1 de enero de ese año llegó a su casa en Barranquilla un amigo de su hija, Nancy Mariana. Los dos le pidieron permiso para salir a celebrar y él les dijo que volvieran antes de las 3 de la mañana. Como a las 6 no llegaban, el padre se alarmó y salió a buscarlos. Fue a la discoteca de moda y no vio la camioneta de Jaime Sade, como se llamaba el hombre que había invitado a su hija. Pasó entonces por la casa de Sade y encontró a la mamá limpiando el piso. Se alarmó cuando vio sangre. Le dijeron que Nancy Mariana había tratado de suicidarse y que Jaime la había llevado a la clínica del Caribe. La adolescente murió el 9 de enero. Los exámenes forenses determinaron que había sido violada. En su cuerpo encontraron cocaína, escopolamina y conavirol. Tenía un disparo de bala en la sien derecha, pero la prueba del guantelete determinó que en su mano derecha no había rastros de pólvora. En cambio, sí los hallaron en su mano izquierda, pero en el dorso. Era el tatuaje típico de quien atraviesa la mano para protegerse de un disparo. Por lo demás, es físicamente improbable que una persona diestra, como era Nancy Mariana, usara la mano izquierda para dispararse en la sien derecha. El arma fue hallada en el cuarto de Jaime Sade. En cambio, a él no lo encontraron nunca. Fue condenado en ausencia por las numerosas pruebas que pesaban en su contra. Pasaron los meses, los años, las décadas y nada se volvió a saber del asesino. Sin embargo, el papá de Nancy Mariana siguió buscándolo, con dolor y paciencia, por todo el mundo. Empezó en 1994 y vino a encontrar la primera pista clara en 2020. Por las redes sociales se percató de que en Belo Horizonte, Brasil, se había establecido y ejercía como médico uno de los hermanos de Sade. Lo más importante es que un hombre que coincidía con la descripción del fugitivo estaba en la misma ciudad. Se había casado, tenía 2 hijos, vivía con holgura económica y trabajaba en una clínica de la que el hermano de Sade era accionista. Se hacía llamar Enrique dos Santos Abdala, pero Mestre reconoció en su cara la del hombre que 29 años antes había visto salir con su hija. Conmovido por las súplicas del padre, agentes de Interpol se infiltraron en el centro médico haciéndose pasar por pacientes y enfermeros. Así lograron quedarse con un vaso que había usado Enrique dos Santos. Las huellas coincidían con las de la ficha de cadactilar suministrada por las autoridades colombianas. Fue detenido y 9 meses después puesto en libertad por términos. Las autoridades de Brasil solo tenían en su contra el delito de falsificación de documentos, que es excarcelable. Mientras tanto, a través de un apoderado, Sade pidió la redosificación de la pena y la prescripción de la acción penal. El caso le correspondió por reparto al magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, Jorge Eliezer Mola Capera. El magistrado Mola está imputado por prevaricato y enriquecimiento ilícito por fallar tutelas tramposas y por no poder explicar un millonario incremento en su patrimonio. Mola le redosificó la condena a Sade reduciéndola de 27 a 24 años. La rebaja de 3 años lo acerca a la libertad por vencimiento de la acción penal. El magistrado inicialmente le negó la prescripción, diciendo que habían transcurrido 23 años y medio desde la sentencia y que al ser capturado los términos se suspendían y debía cumplir la pena de 24 años en Colombia. Sin embargo, la defensa argumenta como un hecho nuevo que Brasil haya liberado a Sade, por lo cual, de acuerdo con su interpretación, se debe reanudar el conteo. Y como ya han pasado 2 años más, prescribió la acción, prescribió la pena y el asesino debe quedar libre. El curioso azar barranquillero volvió a poner el caso por reparto en manos del magistrado Jorge Eliezer Mola Capera. El abogado del padre de Nancy Mariana le pidió al magistrado declararse impedido porque lo tiene demandado en otro caso. La tarde de este viernes, Mola, muy orondo,
emitió un auto informando que no se declarará impedido y que seguirá con el caso. Esa es la columna. Como dice San Pedro Espina, ese es nuestro nivel. Terrible. Qué horror. Habría que resaltar que este padre que ha sufrido tanto nunca apeló a nada distinto a encontrarlo por sus propios medios y ponerlo en conocimiento de la justicia. Y que esa confianza en la justicia, esa necesidad de que la justicia responda, puede verse defraudada por un personaje muy cuestionado en la administración de justicia. Qué horror. General, cuéntenos cómo es lo de la universidad. Daniel, esa es de esas buenas noticias ya al final de la vida que uno recibe y que voy a conectar a una experiencia que fue la que me llevó realmente a buscar a la universidad en términos generales. En el año 2019 estuve en Río de Janeiro mirando temas de seguridad y pedí que me llevaran a una de las favelas más problemáticas y le pregunté a esas autoridades, ¿ustedes han hablado con estos jóvenes que hacen parte de estas bandas muy violentas, vinculadas al narcotráfico en la favela? Pero no, ¿por qué no armamos una reunión? Nos fuimos allá y cerca de 150 jóvenes muy exaltados, muy violentos. Cuando yo comencé a un poco a justificarles por qué estaban así rabiosos, diciéndoles, mire, yo entiendo que es la falta de oportunidades de empleo, etcétera, la falta de vivienda. Se paró una joven de unos 17 años y me dijo, señor, usted se equivoca. Nuestra rabia tiene que ver con tres cosas fundamentales. Los de su generación y los anteriores destruyeron el planeta y nos están dejando sin futuro. Hoy el planeta puede enfrentar un apocalipsis y eso es su responsabilidad. Segundo, los de su generación siempre quisieron incluirnos, como me lo dijo después la primera línea, muchachos de la primera línea, en el circuito judicial penal para castigarnos, pero nunca nos han incluido en un circuito para dialogar y para participar en política. Y tercero, ustedes creen que ofreciendo un portafolio de educación como el que ofrecen, van a llamar nuestra atención y la verdad es que a nosotros la oferta educativa no nos convence y no es sugestiva. Carreras de 4 años, carreras donde uno estudia lo que no quiere, sino la posibilidad que hay y sale y no consigue empleo. Profesiones que se estudian en la universidad para que luego uno termine bajo el arraigo de una empresa multinacional o nacional. Y la verdad, nosotros queremos conocimiento, no queremos arraigo y queremos innovar y queremos transformar, digamos, esta realidad a partir de otros conocimientos y de otros saberes. Sobre esa lección que recibí allá, después me vinculé al Centro de Educación Política de la Universidad Nacional, donde ya llevo como unos 3 años con el profesor Alexis de Grey, haciendo parte de un equipo en educación política para jóvenes, especialmente. Y la verdad, ahí descubrí una posibilidad enorme para conectar el mundo académico con el mundo del experticio y de la realidad. Y estando en esas, fui objeto hace poco más de un mes de una invitación a Madrid, donde la universidad UNIR, la Universidad de La Rioja, la universidad en Internet, digamos, más poderosa, la segunda más grande en estudiantes online, cerca de 100.000 estudiantes en España, pero también con operación en Latinoamérica, me ofreció la posibilidad de una vinculación que ellos muy generosamente llamaron de presidente para representarlos en Colombia. La verdad, a mí, como todos esos nombres alrededor de la presidencia, me causan un poquito de miedo. Yo lo que prefiero decir es que ya estoy vinculado, digamos, a la UNIR
para ver de qué manera en esa modalidad online, que hace parte pues del futuro en educación, logramos contribuir a que el país absorba las cerca de 500.000 cupos que este gobierno incluso se ha propuesto para que haya cobertura educativa, educación superior sobre esos 500.000 jóvenes.